Hola amiga. Bueno, esta grabación que estoy haciendo ahora es experimental, porque no se me había ocurrido cómo hacer una presentación Power y en video. Entonces decidí sencillamente probar. Así que aquí vamos. Bueno, esta es nuestra segunda sesión, ¿ya? En busca de un cambio por medio del enagrama. Vamos a continuar. En primer lugar, hay un pensamiento que quisiera que comentáramos. Dice, el verdadero yo es el espíritu, no esa figura física a la que podamos apuntar con el dedo. Es decir, eso que ven en nosotros, o cuando te miras al espejo, o alguien te ve, esa no eres la verdadera. La verdadera persona es el espíritu. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma, las emociones, la razón, la mente, las emociones. El espíritu, que también tiene razón, emoción, sentimiento, ese es el verdadero yo. Eso es lo que dice el señor Gurdjieff, dice, es nuestra esencia, es el yo real. Bueno, en este caso lo dice Cicerón, ¿ok? Gurdjieff dice, acuérdate de ti siempre y en todas partes. Este pensamiento es bueno tenerlo presente, sobre todo ahora que estamos haciendo estos ejercicios del dintel de la puerta o de sentarnos quietas para concentrarnos. Acordarse de uno mismo siempre y en todas partes. Es difícil, requiere una atención y una concentración intensa, pero no porque sea difícil vamos a evitar el ejercicio, hay que hacerlo. Lao Tse dice, aquel que conoce a los demás es docto, aquel que se conoce a sí mismo es sabio. De manera que podemos conocer muchas cosas, leer libros completos, memorizarlos inclusive, conocer mucho. Eso es ser docto. Pero cuando nos conocemos a nosotros mismos, eso se llama sabiduría, porque podemos extraer de nosotros mismos un conocimiento, algo que se acumula en el tiempo y que podemos poner en práctica. Y al ponerlo en práctica vamos probando si ese conocimiento es bueno para nosotros. Así que estos 3 pensamientos es para que ustedes también, estando en casa, lo comenten. Ahora, en cuanto a nuestra personalidad, fíjense que aquí en la imagen aparece 3 personas que tienen máscaras. Esas máscaras no dicen nada. Eso representa que cuando usted se da cuenta de que no es uno, nosotros siempre pensamos que, yo soy yo y nada más. No hay nada más que yo. No, eso es profundamente error. ¿Por qué? Porque somos muchos. Así que cuando usted se da cuenta de que no es uno, que es muchos, que puede tener algo, por cierto, a la mañana y no saber nada de ello a la tarde, entonces es darse cuenta. Ese darse cuenta es el principio. ¿El principio de qué? Del conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Yo en una punta anterior o en algún comentario les hice que en realidad nosotros tenemos varios yoes. Son como unos personajes que tenemos internos. Ellos ocupan nuestra alma, ocupan nuestra mente, ocupan nuestra emoción. Esos distintos yoes son pensamientos, son prejuicios, son actitudes, son elementos que hemos acuñado en el tiempo desde pequeños. Pero esas cosas que tenemos acumuladas en la cabeza, la mayoría de esas cosas o elementos fueron colocados en nuestro interior.
lo fuimos aprendiendo en el tiempo, de tal manera que nuestro ser interior, nuestra esencia, se fue tapando, se fue cubriendo de estos yoes. Hay distintos tipos de yoes, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en los talleres. Aquí tenemos un recordatorio. Este recordatorio dice: el autoconocimiento solo puede lograrse con una intensa autoobservación. A veces unas personas dicen que se conocen a sí mismas lo suficiente. En realidad no nos conocemos lo suficiente. Creemos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Cuando alguien nos dice: ¿quién eres tú? Y uno dice: bueno, yo soy Elena. Otro dice: yo soy una persona que trabaja. Otro dice: yo soy simpática, yo soy estudiosa. Esas palabras, esos conceptos, solamente estamos repitiendo algo que aprendimos. No nos estamos refiriendo a esa verdadera persona que tenemos internamente. Entonces, tenemos que observar todo aquello que nos mantiene dormidos y que nos impide despertar. Aquí hay varios conceptos. Primero, la intensa autoobservación. ¿Para qué? Para poder despertar, porque estamos dormidos. ¿Qué significa estar dormidos? Que no nos estamos dando cuenta de quiénes somos realmente. No nos damos cuenta. Y eso, de no darnos cuenta, nos impide despertar. ¿Qué significa estar dormidos? Significa que hemos perdido la capacidad del verdadero autoconocimiento, de estar despiertos en relación a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos profundamente. Eso de estar dormido es una capacidad perdida, ¿ya? Lo que decíamos delante, perdida. ¿Por qué perdida esta capacidad? Es porque está taponeada, está tapada, está velada, está aplastada de elementos, de conceptos, de pensamientos erróneos, de prejuicios. ¿Ok? Creemos conocernos porque nos identificamos con unos rasgos aprendidos desde la infancia. Eso es lo que les decía antes. Desde pequeños nos dijeron una serie de cosas. Por ejemplo, tú ibas entrando por una puerta y decían: qué linda esta niñita. Entonces tú aprendiste que eras una linda niñita. O alguien en la escuela te dijo: uy, esta niñita es malísima para las matemáticas. Entonces tú aprendiste que es mala para las matemáticas. Y entonces fuiste adquiriendo unos rasgos aprendidos desde la infancia que te inculcaron otras personas, en este caso adultos. Entonces, ¿qué nos inculcaron? Nos inculcaron conceptos, actitudes y comportamientos aprendidos. Esto es muy importante, ¿eh? Yo aquí, esto que estamos viendo, es como que yo les dijera que seguimos introduciéndonos en la temática. Estamos haciendo un pequeño zoom, ¿ya? Entonces, tenemos aprendidos ciertos conceptos que pueden estar incluso equivocados. No vayan a pensar que tenemos solo cosas negativas. También tenemos conceptos positivos y cosas buenas y actitudes buenas aprendidas y también comportamientos buenos aprendidos. Pero todo aquello nos ha servido para vivir, ¿ok? Pero no nos revela en lo profundo quiénes somos. Sigamos. Nuestros rasgos o características son aquellos que encontramos cuando nos evaluamos con un cuestionario y que luego los reconocemos como nuestros. ¿Se acuerdan? Ustedes se autoevaluaron con un cuestionario y tuvieron que subrayar y encontraron que algunas características no las tenían y que otras sí. Incluso me dijeron que tenían todo. Bueno, eso también es factible, de que todos tengamos de todo. Pero son rasgos o características que encontramos con el cuestionario. Después lo reconocemos cuando lo subrayamos. Eso significa que estamos identificándonos con aquellas ideas y conceptos aprendidos del pasado y mantenidos en el tiempo. Pero también son aquellos que los demás reconocen en uno. Ellos pueden decir que somos simpáticos, bellos, o decir que somos tóxicos, rabiosos, etc.
Todo lo que los demás nos dicen son percepciones subjetivas basadas en sus propias convicciones e ideas. Se van fijando. Todo lo que nos han dicho a lo largo del tiempo, sea cosas buenas o cosas malas, todas esas cosas dichas a nosotros están basadas en las percepciones que tuvieron y tienen todas las personas, y son percepciones subjetivas que están basadas en las convicciones propias o en las ideas propias, a su vez aprendidas. ¿Se van fijando? O sea que si yo me miro al espejo y digo, wow, digo yo, estoy muy gorda, ya, estoy muy gorda. Seguramente que alguien, algún adulto en el pasado, me dijo, estás muy gorda. Yo me quedé con ese condicionamiento de que estoy muy gorda. Trauma, le dicen otras personas. Pero fue un concepto que introdujeron en mi cabeza. Y entonces toda la vida he funcionado pensando que estoy muy gorda. A lo mejor subí con la pandemia 5 kilos y no estoy una inmensa gorda. Pero yo me veo como una inmensa gorda, así me siento. ¿Ok? Porque eso fue instalado en mí años atrás. ¿Ok? Pero esa persona o que me instaló aquello en la cabeza, lo hizo basándose en su propia percepción subjetiva, basada en sus propias convicciones e ideas. Así que hasta ahora yo he estado funcionando con ese concepto absolutamente erróneo, porque no tengo por qué decir que yo soy gorda. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El problema es que nos identificamos con esos rasgos creyendo que esos somos. Ese es el problema, ¿ya? No somos los rasgos que otros reconocen en uno mismo y que tenemos por costumbre decir que es nuestra personalidad. No, no somos eso. Vayamos aprendiendo esto, chiquilla. Y chiquillo, porque ya, bienvenido Sergio. Siempre hemos estado pensando que lo que somos... No, pero no, vamos a tener que entrar a dudar un poco, ¿no es cierto? Sin perder la autoestima, por favor, porque hemos hecho grandes cosas a lo largo de la vida, pero ahora se trata de ir en busca de algo muy profundo que está adentro nuestro, que es nuestro espíritu. Por lo tanto, en la medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir descubriendo aquello y vamos a ir dándonos cuenta de aquellos rasgos y esos conceptos y esas cosas que a lo mejor... Algunas de ellas vamos a tener que pensar en que se van a tener que disminuir, ¿ok? Entonces el problema es vivir creyendo que esos rasgos conforman nuestra personalidad. Ese es el problema. A esta creencia le llamamos estar dormidos. Así que si alguien te pregunta, ¿qué significa estar dormido? Bueno, significa que yo vivo creyendo que los rasgos que me han dicho toda la vida son verdaderamente yo. Y seguramente que eso no es así. Y vamos a tener que empezar a darnos cuenta quiénes somos verdaderamente. También el señor Gurdjieff le llama a este estado, le llama la falsa personalidad. Claro, falsa personalidad porque no la hemos desarrollado a nuestra voluntad. Muchas personas intervinieron a lo largo de nuestra vida para ingresar en nuestra mente aquellas ideas de ellos, ¿ok? Nuestra capacidad de conciencia de sí mismo está oscurecida, por lo tanto, está tapada con aquellos rasgos, con aquellos yoes. También cuando hablamos de rasgos podemos hablar de yoes, porque si un rasgo mío dice, hoy Elena que es rabiosa, eso significa que yo tengo, uno de mis yoes es un rabioso, es una persona, una personalidad, tiene una personalidad rabiosa, enojona, ya, y eso está dentro de mí. Y para peor, eso fue insertado en mí, cuando era pequeña seguramente. Ok. No logramos entonces tomar conciencia de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nuestra capacidad de conciencia de nosotros mismos está oscurecida, tapada con esos diferentes tipos de yoes. No logramos tomar conciencia de nuestra esencia. ¿Y qué es la esencia? Lo dijimos delante. Dijimos que es nuestro espíritu,
¿Por qué es necesario tomar conciencia de la esencia? Por lo mismo, porque es nuestro espíritu. Muchas veces dicen, oh, esta persona que es espiritual. Y la persona se mira a sí misma y dice, oh sí, soy muy espiritual porque yo voy a la iglesia, porque yo rezo, porque yo soy creyente. Pero les voy a decir una cosa, que no es eso solamente. No es que solamente rezar, solamente ir a la iglesia, es ser espiritual. Es mucho más que eso, ¿ok? Vamos a ir dándonos cuenta a medida que va pasando el tiempo. Nuestra esencia es lo más profundo de nuestro ser. Es también lo más puro que tenemos. Está en lo profundo como un verdadero tesoro esperando ser encontrado. En la creación es lo que Dios puso en el cuerpo de barro para darle vida. Insufló de su propia energía divina. Eso es, insufló vida. Él insufló vida, insufló energía divina para que el cuerpo viviera. Bueno, y eso nos hace pensar que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estamos dormidos y necesitamos despertar. Esto es, tomar conciencia de nosotros mismos. Dice Carl Jung, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Porque yo les digo, bucear en nuestra interioridad, tomando conciencia de quienes somos, es enfrentar no solamente aquella luz interna que es nuestro espíritu, sino también enfrentar las oscuridades, enfrentar aquellas yoes, aquellos aspectos, podemos decirle errores, podemos decirle pecados, podemos decirlo como sea que le digamos, son elementos que tienen personalidad propia y que tratan siempre de obstaculizar nuestro desarrollo personal integral. Para tomar conciencia de sí, necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Recordarnos. Los ejercicios planteados en este taller son para recordarnos a nosotros mismos, es decir, tomar conciencia de nosotros mismos en un presente constante, en ese yo estoy aquí ahora, en caminar unos pasos por atravesar el dintel de la puerta, sentarnos en una silla, a mirar una planta, meditar, como quieras llamarlo. Eso es concentrarse, tomar conciencia de nosotros mismos en un presente constante. Tomar conciencia de cómo estamos sentados, de cómo estamos parados, de cómo caminamos, de cómo levantamos una pierna y después la otra. Estar conscientes, eso es tomar conciencia. Es decir, eso es tener recuerdo de sí. El recuerdo de sí es el camino a la conciencia de sí, según Ouspensky. Ouspensky fue un alumno de Gurdjieff. Dice, el recuerdo de sí es la manera más completa para alcanzar todo el resto, porque es lo que más nos falta. Estamos siempre olvidándonos a nosotros mismos de un momento a otro, sin que siquiera lo notemos, y este estado debe ser cambiado. Sí, cuando tú cruzas el dintel de la puerta, dices, yo estoy aquí ahora. Y enseguida entras a la pieza y miras un objeto y te distraes mirando por la ventana, ahí no te estás acordando de ti misma, ahí estás olvidándote de ti, ¿ok? Por eso dice, estamos siempre olvidándonos a nosotros mismos de un momento a otro, sin que siquiera lo notemos, eso es automático. Necesitamos tomar el control y tratar de limitar un poco este automatismo. Una primera pregunta es, ¿cómo recordarse? ¿Cómo ser más consciente? No basta admitir esta ausencia de la conciencia en uno mismo. Uno ha de ver esto en concreto, verificarlo desde la observación personal. Aquí no sirve que otros nos digan algo, aquí lo que sirve es solamente la mirada propia, solamente mirarse a sí mismo.
La conciencia de uno mismo es tomar conocimiento de sí mismo, ya en lo concreto, en el pensamiento, en el cuerpo, en cómo está el alma, etc. Si uno se vuelve consciente durante media hora, es increíble lo que puede ver y aprender. Es como una ventana hacia el cosmos, es una ventana al microcosmos que somos nosotros. Entonces, si nos volvemos conscientes durante media hora y nos recordamos a nosotros mismos durante media hora, nos vamos a autodescubrir, vamos a encontrar cosas que antes no nos habíamos dado jamás cuenta que lo teníamos. De modo que esto es un objetivo en sí mismo, debido al cual este aporta y también significa un paso hacia la conciencia objetiva. ¿Ok? Esto es un objetivo en sí mismo, ¿no? Tomar conciencia, porque este objetivo nos aporta y nos lleva hacia la conciencia objetiva. Normalmente estamos en la conciencia subjetiva, es decir, basándonos en elementos creados por otros o en cosas equivocadas generalmente, en imaginaciones, en errores, en interpretaciones equivocadas. Uno debe recordarse, este es el comienzo y el fin de un verdadero cambio de lo que somos, porque cuando uno tiene eso lo puede tener todo. Eso es verdad. Si tú estás siempre tratando de recordarte a ti misma, tú vas a empezar a darte cuenta de quién eres realmente y se va a empezar a producir un cambio en ti, quizás muy sutil. Al principio no te vas a dar cuenta de ese cambio, pero a la medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que tú vas registrando tus experiencias en un cuaderno y vas releyéndote a ti misma, te vas a dar cuenta de los cambios. Cuando nos ocupamos en recordarnos a nosotros mismos, estamos iniciando lo que se denomina el estudio de sí mismos. Es como un proceso de investigación de la propia persona, ¿ok? El estudio de sí es una investigación personal sobre nuestra personalidad o falsa personalidad con la que hemos vivido hasta ahora. Necesitamos tomar conciencia de quiénes somos. A lo mejor no nos vamos a dar cuenta de inmediato. Va a tener que transcurrir bastante tiempo. Hay que tener paciencia porque esto no es magia, ¿ok? El estudio de sí mismo requiere autoobservación con una atención consciente y plena. Atención es lo básico. Respiración, atención, concentración. Atención consciente y plena en sí mismo, cada vez que podamos. Atención consciente y plena significa que cuando ejecutamos una tarea o ejercicio, nos auto-observemos sin distraernos con ninguna otra circunstancia. Chiquilla, con paciencia, auto-observarse, por favor. La atención consciente y plena alude al concepto de mindfulness. Usted, más de alguna lo debe conocer si ustedes hacen meditación. Es la capacidad máxima de concentración que puede alcanzar una persona con el objetivo de aliviar algún problema físico o mental que presente. Este concepto surge de una creencia budista, siendo originado por el profesor Jon Kabat-Zinn. En nuestro caso, no pretendemos aliviar problemas físicos o mentales, solo pretendemos identificar aquello que obstaculiza nuestro desarrollo personal integral. ¿Cómo empezar un correcto estudio sobre sí mismo? Aquí vamos a dar unos pasos. Primero que nada, basándonos en el recuerdo de sí. Segundo, observación de sí mismo. Autoobservación consciente o plena. Hacer una práctica cotidiana de un trabajo sobre sí mismo. Chiquilla, la tendencia es hacerlo una vez a la semana o 2 veces a la semana. Eso nos da resultados verdaderamente. Esta es una práctica cotidiana. Esto hay que instalarlo en nuestras personas, al igual que cuando aprendimos a lavarnos los dientes cada vez que comemos. Esto es lo mismo. Si 4 veces comemos en el día y 4 veces nos lavamos los dientes porque es un hábito,
vamos a tener que instalar el hábito de la autoobservación. Como en el recuerdo de sí, es la autoobservación consciente o plena. Luego, esto es para alcanzar una real conciencia de sí mismo. Para eso es útil el estudio de sí mismo. Debemos comprender que en definitiva no es un proceso intelectual, sino un esfuerzo consciente con todos los centros. Por ahí una amiga, la Claudia León, la voy a nombrar porque me encantó lo que dijo. Ella habló de sentir, de pensar y de sentir. Eso es real. Cuando yo les di la tarea del dintel de la puerta o de cualquier otra tarea que dé, en realidad estamos haciéndolo no solo con el cuerpo. Lo que pasa es que la atención y la concentración es en el cuerpo, pero también a la vez no podemos evitarlo. Estamos pensando, estamos sintiendo e incluso podemos hasta emocionarnos. Pero la idea es que, ustedes han sabido hablar, ¿no es cierto?, de la Gestalt. La idea es que la figura principal sea el cuerpo, en este momento, por lo menos en las tareas que estamos haciendo. Más adelante vamos a ver el tema de los centros, ¿ok? El recuerdo de sí necesita en primera instancia la participación del centro emocional y gradualmente se convierte en un momento de voluntad. Sí, porque si a mí me dicen que yo tengo que recordarme a mí misma, en realidad en primera instancia necesito recurrir a mi centro emocional porque tengo que motivarme a hacerlo. Se supone que nos amamos, ¿no es cierto? Amarnos. Si yo me amo y quiero tener un cambio en mi vida, entonces me voy a emocionar con respecto de eso y apelo a mi centro emocional para motivarme, y esa motivación es un combustible que va a mover mi voluntad, ¿ya? Entonces gradualmente se convierte en un momento de voluntad, la voluntad de hacer la tarea y de concentrarme en mí misma, para alcanzar una real conciencia de sí misma. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto tenemos mucho trabajo de autoobservación. Hemos estado realizando 2 ejercicios referidos al cuerpo porque debemos entrenarnos en la autoobservación. Si no somos capaces de concentrarnos en nuestro cuerpo, va a ser muy difícil enfrentarnos al alma, se los dije hace tiempo atrás. Bueno, acá les voy a dejar una práctica de estudio de sí. Primero, practicar media hora diaria para tomar conciencia de sí. Significa media hora de autoobservación consciente de sí misma, observando conscientemente los propios pensamientos ante diversas situaciones ocurridas durante el día. Por lo tanto, hacerlo preferentemente en la noche o al amanecer del día. Observar los pensamientos que tuvimos frente a hechos que nos ocurren. Registrar en su libreta o cuaderno las conclusiones o resumir su observación. Entonces, si se fijan, aquí van aumentando las tareas. Tenemos la tarea que no la dejemos, la tarea del dintel de la puerta. No dejemos a un lado la tarea de sentarnos, aunque sea 15 minutos o media hora, a concentrarnos en nosotros mismos. No abandonemos la tarea de que en algún momento del día vamos a poner atención en una planta y nada más que en la planta, y vamos a observar y vamos a concentrarnos en nosotros mismos, qué está pasando adentro nuestro. Todo eso requiere observar y anotar, pues, porque es la historia de nuestra vida que estamos armando una nueva historia, ¿ya? Estamos armando una nueva historia. Conviene registrar, conviene anotar. Otra práctica del estudio de sí que les puedo dejar, por ejemplo, en posición sentados, ojos cerrados, respirar, ya, concentración de respirar, concentrarte durante 5 minutos en algún hecho de hoy. ¿Ah? Te sientas, cierras los ojos, respirando profundamente y te concentras durante 5 minutos en algún hecho de hoy, lo que sea que te haya pasado, ¿ok? Luego, observar mentalmente el entorno donde ocurrió ese hecho. Observar tu actuación, qué es lo que hiciste, qué es lo que contestaste, por qué hiciste eso. Observar lo que pensó al respecto, lo que pensaste. Esto es recordarte también a ti misma, pero en un pasado, ¿cierto? Si tú estás haciendo
la tarea del recuerdo de sí en una atención y concentración plena y constante en el ahora, en el aquí y en el ahora. Hoy estoy aquí ahora, siempre. No te va a costar después sentarte 5 minutos a recordar un hecho del pasado inmediato, de ayer o de hoy día en la mañana, y acordarte hasta de lo que sentiste, ¿ok? Observar lo que sentiste al respecto y todo esto hacerlo con honestidad. No tratar de engañarte a ti misma, no justificarte, no censurarte, no hacer ninguna cosa. Sencillamente, objetivamente, todo el rato. Y obviamente que registrarlo en tu cuaderno de registro. Entonces, a modo de conclusión, vamos. Primero, estamos dormidos y necesitamos despertar. Primera conclusión. Segunda conclusión, necesitamos recordarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Con una atención plena. Bueno, chiquillas y chiquillos, esto es lo que me correspondió entregar hoy día. Yo no sé cómo salió. Ahora cuando termine esto voy a apagar este aparato y vamos a ver qué sucedió. Por lo pronto me despido. Tengan ustedes un buen pasar y recuérdense constantemente a sí mismos. ¿Ok? Un abrazo.